Hola, em dic Francesc Fàbregas, tinc 14 anys, jugo amb l'infantil del Futbol Club Barcelona i la meva il·lusió és algun dia arribar al Camp Nou i marcar un gol com aquest. Comprendre la carrière de Cesc Fàbregas, c'est remonter le fil d'une histoire d'amour passionnelle et tourmentée. Un lien charnel et indéfectible entre un joueur surdoué, un club et sa région. Y siempre he sido seguidor del Barcelona porque, bueno, desde mi padre, mi abuelo, mi tío. Fui al Camp Nou por primera vez con 9 meses, que me llevó mi abuelo y de ahí ha sido un no parar. Fils de Catalogne, Francesc Fàbregas grandit dans le petit village côtier d'Arenys del Mar. C'est ici, sur ce terrain municipal à une cinquantaine de kilomètres de Barcelone, que se forge le talent de ce génie précoce, dans d'interminables parties de foot avec son oncle Jordi Soler. Aquí tenemos a Cesc, que jugaba aquí en un torneo de verano. Pues ahí siempre estaba jugando. Y en su pueblo, en Arenys de Mar, en la Riera y en la plaza, todo donde había un espacio y niños, él ponía un balón y jugaban todo el día. Y él jugó, tenía, si no recuerdo mal, unos 5 años y la verdad es que se veía muy diferente a todo el resto. Digamos, la orientación espacio-tiempo que tenía en ese momento, él veía dónde iba la pelota antes de que llegara. Dar juego, dar continuidad, dar velocidad, tío. Pase el me voy, no me quedo quieto, busco la opción y esto ya, te digo, desde bien pequeño que ya había estas cositas que le gustaban. La verdad es que estas cosas, bueno, ya lo sabéis, que también tienen esto que se dice, ¿no? El ADN del Barça, y él lo tenía. À l'évidence, le prodige est né pour jouer au Barça. 2 ans à peine après sa première licence, il rejoint le centre de formation du club Blaugrana. D'abord comme externe, avec aller-retour quotidien entre le domicile familial et le centre d'entraînement, puis à l'internat de la prestigieuse Masia. Nosotros, como teníamos unos 14 o 15, vivíamos dentro del Camp Nou, vivíamos en la habitación tres jugadores. En este caso era Cesc, Juanjo y estaba yo. Vale, aquí está Cesc Fàbregas, aquí estoy yo. Cesc era un chico un poco introvertido también y bueno, pues son momentos difíciles. Número 4, Francesc Fàbregas, Cesc, ahí está, lanzamiento directo. Effacé dans la vie de groupe, Cesc affiche un tout autre caractère quand il est sur le terrain. Désigné capitaine d'une équipe qui empile les talents. Había unos referentes como Messi, como Piqué, Víctor Vázquez, pero Cesc era un líder y cuando las cosas no iban bien, pues él asumía la responsabilidad, pedía más el balón, entraba más en juego y bueno, y al final pues los pequeños detalles los acaba resolviendo o él daba el último pase. El año que coincidí con Cesc lo ganamos todo. Él pues era un poco determinante en ese sentido. Au sein de cette génération 87 surdouée, Fàbregas s'épanouit. Il est le prototype quasi parfait du projet de formation Blaugrana. Le numéro 4 ultime, milieu récupérateur et premier relanceur dans le système en 3-4-3 pratiqué par le Barça. Sí, él era el cerebro del equipo. No perdía balones, era esa capacidad de jugar, de definir, de tener el balón. Lo veíamos como una continuación de esa figura, del típico 4 del Barça. Doncs a mi jo em fixo bastant en els moviments d'en Guardiola perquè és un jugador que és de la casa i porta molts anys aquí jugant al 3-4-3. Todos pensábamos que él era uno de los jugadores que tenía muchas posibilidades de poder ser profesional, de poder llegar al primer equipo, porque además se adaptaba mucho al estilo y a lo que el Barça necesita. Mais l'idylle connaît un coup d'arrêt brutal en 2003, quand Fàbregas quitte à 16 ans à peine et à la surprise générale, la Masia pour rejoindre Arsenal. Une première incompréhension dans sa relation avec le club de son cœur. Había muchos chicos como Messi, como Piqué. No veía que tuvieran muchas expectativas de cara al futuro conmigo. Cuando él está en esa edad, el Barcelona era un desastre como club. Los jugadores para llegar al primer equipo lo veían imposible porque no había una estructura. Entonces a Cesc le llega la oferta del Arsenal, él la traslada al Barcelona, fue muy honesto en esto, y el Barcelona dejó la oferta en el cajón. Y entonces pues es que prácticamente se vio obligado a tomar esa decisión. Malgré la distance, il s'accroche alors à ses racines, comme ce numéro 4 floqué sur son maillot, héritage de ses années Masia, qui le suivra toute sa carrière. Incapable de rompre définitivement ce lien si fort.
De hecho, él era cercano, venía a la Masía y lo recuerdo como momentos especiales de hoy. Uno que compañero ha llegado a debutar en un primer equipo y como el Arsenal y que se acerque a ver a sus compañeros que todavía estábamos jugando en el Barça C en este momento, pues era de elogiar. Paroxysme de cet amour qui le fait souffrir. La finale de la Ligue des Champions 2006 perdue face au Barça. Pour beaucoup, il aurait dû ce soir-là être dans l'autre équipe, celle de ses amis d'enfance qui soulèvent la coupe sous ses yeux. Alors, pour tenter de refermer cette plaie, il revient à Barcelone, accueilli par 50 000 culés, un après-midi d'août 2011. Jugar en el mejor equipo del mundo era jugar con chicos con los que yo había compartido mi infancia, con personas fantásticas y obviamente en el club de mi vida. Mais dans une position plus avancée qui n'est pas la sienne, barré par Xavi ou Iniesta, il ne trouve jamais vraiment sa place. Malgré 2 Ligas et une Coupe du Roi, son passage laisse un goût d'inachevé. Sifflé par le Camp Nou, rejeté comme un vulgaire mercenaire. Pero sí que había un porcentaje de gente que lo miraba con recelo por el hecho de haberse ido de joven, de no haber aguantado. Le hubiera gustado quedarse toda la vida, ¿no? Aquí en el Barcelona. Es catalán, tenía la casa aquí, la familia, y hubo mucha presión sobre él y prefirió marcharse. Paradoxe d'une succession de rendez-vous manqués, Fabregas, le prodige au sang barcelonais, n'aura trouvé le bonheur que dans l'exil. La gente puede pensar un poco su paso por el Barça, que fue escaso, fue pocos años. Bueno, pues hay factores, muchos factores en la vida y los deportistas, y mañana no es hoy y hoy no es ayer. Lo ha conseguido todo lo que se puede pedir un futbolista. Cuando en conversaciones que teníamos dentro de esa edad en la habitación, si echásemos 15 años atrás, sería un cuento de fábula.